Bienvenidos al siguiente curso, en el cual abordaremos temas que se pueden denominar como de la física de la energía y que están también relacionados con el electromagnetismo y la óptica. A continuación veremos una breve introducción a ambos temas y algunos de los conceptos que desarrollaremos a lo largo de las siguientes sesiones. La primera pregunta importante es comprender qué es la energía. Si recordamos de videos anteriores, la energía puede estar asociada o clasificada según el origen que se genera o el mecanismo que se utilice, o bien también según la rama de la física con la que estemos trabajando. Si lo vemos desde el punto de vista mecánico, reconocíamos a la energía, por ejemplo, asociada al movimiento de los objetos, o también a la energía que se puede clasificar según el origen, como por ejemplo en energía solar, energía hidráulica, etcétera. En este caso abordaremos aquel tipo de energía que se genera mediante cargas eléctricas y campos magnéticos. Por eso es que podemos denominar este tipo a la rama de energía como energía electromagnética. La siguiente pregunta es qué está ocurriendo en la imagen que podemos observar en esta diapositiva. Y estas preguntas van a ser sumamente recurrentes a lo largo de estas sesiones porque trataremos de comprender lo que está sucediendo en cada uno de los fenómenos que es muy probable que hayamos visto en nuestra vida cotidiana. Entonces trataremos de darle respuesta a este tipo de fenómenos y es importante comenzar a cuestionarnos qué es lo que está ocurriendo en cualquiera de estas dos situaciones. Intuitivamente asociamos esto a fenómenos asociados a cargas y descargas eléctricas, pero bueno, lo veremos de manera mucho más formal y al final del curso podemos darle una respuesta mucho más precisa a esta pregunta. En esta siguiente diapositiva se presenta lo que conocemos como el espectro electromagnético. En este espectro lo que se hace es clasificar a toda la cantidad de ondas que podemos estudiar según el rango o algunas características particulares de estas. En particular, la longitud de onda es el primer elemento que vamos a reconocer, que es la distancia que existe entre dos puntos que se repiten a lo largo de cuando dibujamos una onda, por ejemplo, en una gráfica. Entonces, a esa distancia se puede realizar la medición, por ejemplo, en este caso se menciona en metros, y si se encuentra en cierto rango, pues entonces le podemos asociar también cierto nombre según la fuente que lo puede llegar a generar, es decir, el tipo de radiación que genera ondas de ese tamaño. Por ejemplo, las ondas de radio, AM, FM o por ejemplo también de televisión, valga la redundancia, se llaman ondas de radio porque su tamaño es bastante grande. Pueden compararse, por ejemplo, el tamaño de edificios o de casas que incluso nos están atravesando todo el tiempo y por lo cual pues ni siquiera sienten nuestra presencia o nosotros podemos vernos alterados por ellas también. Y nuestros aparatos pues permiten o perciben o tienen sensores de ondas de ese tamaño, como por ejemplo cuando escuchamos nuestro radio y lo sintonizamos en alguna frecuencia específica. Entonces, otro concepto importante y también equivalente para clasificar las ondas es lo que denominamos como frecuencia y sus unidades son los hertz. Y la siguiente unidad con la que vamos a trabajar a partir de ahora es ahora en términos de energía de un fotón. Un fotón ahora vamos a llamarlo así al quantum de energía que utiliza o que se utiliza para medir lo que es la luz. Como mencionaba, veremos también un poco de electromagnetismo y óptica y entonces trataremos de unificar todos los conceptos que estén involucrados en ambos términos. Entonces, como podemos observar, según cualquiera de estos parámetros, longitud de onda, frecuencia o energía, podemos realizar la clasificación. Podemos iniciar desde las ondas que podemos decir que son más grandes, que son las ondas de radio, después seguidas por lo que son las microondas, infrarrojos, el rango de luz visible, que es esa luz que puede percibir nuestros ojos, pasando ahora a
ondas más pequeñas en las cuales estamos ya del orden de, por ejemplo, del tamaño de virus, de bacterias, y entonces se le denominan como luz ultravioleta. Después podemos seguir, por ejemplo, a los rayos X, que como ya sabemos, pues son bastante utilizados en el área de la medicina, hasta llegar, por ejemplo, a lo que son los rayos gamma, y cuyo orden de magnitud de longitud de onda se encuentra, por ejemplo, en el tamaño de átomos. Como podemos observar, este espectro electromagnético incluye la clasificación de grandes grupos de ondas y que vamos a ir estudiando poco a poco según la relevancia o el tema en el que nos encontramos. Por ahora iniciaremos en lo que es la región visible, que es la que está asociada a el rango que podemos nosotros observar sin la necesidad de utilizar ningún equipo que requiera de mayor cantidad de energía, como por ejemplo un equipo para generar rayos X o rayos ultravioleta. Entonces, este espectro resulta de suma importancia. Poco a poco comenzaremos a estudiar cada una de sus partes y a comprenderlo mejor. Y por el momento nos vamos quedando con conceptos como longitud de onda, frecuencia y energía, y que estos tres unidades de medición pues pueden resultar equivalentes para hablar del mismo tipo de onda o del mismo grupo. Como mencionaba, la longitud de onda que se considera como luz visible es aquella que va desde las diversas tonalidades que podemos observar en nuestro entorno, como por ejemplo desde el color azul hasta el color rojo, pasando por una gran cantidad de tonalidades de estos mismos. Como podemos notar, la diferencia entre un color y otro está en el tamaño de las longitudes de onda. Si las variaciones, como podemos ver, son relativamente pequeñas, entonces la variación va en el orden de tonalidades, y si me voy a variaciones mucho más grandes, pues cambio completamente incluso de color o de la sensación de color que percibe nuestro ojo humano. Como podemos notar, en términos de longitudes de onda, también cambiar de color o de percibir otro color es equivalente a cambiar de ahora percibir ondas que son más grandes o más pequeñas. Este rango se encuentra ubicado entre los 400 y 700 nanómetros aproximadamente, y que es la sensibilidad que tiene nuestro ojo, que a partir de ahora también podemos conocer o comprender como si fuera un sensor de luz. En esta imagen es una de las más conocidas en el área, por ejemplo, de la óptica, y la pregunta es ¿qué observamos y por qué ocurre dicho fenómeno? Como podemos notar, del lado izquierdo el prisma es iluminado por una fuente de radiación de luz blanca, y del otro lado lo que podemos observar es la descomposición de esta luz en una gama de colores que van sobre todo en lo que es o que podemos percibir en el rango de la luz visible. Esto lo que quiere decir entonces es un primer acercamiento a tratar de estudiar o comprender a la luz como si fueran ondas que también se pueden llegar a superponer. Entonces, vamos a notar también más adelante que la luz se puede estudiar desde dos puntos de vista, uno estudiándola como onda y otro como partícula, y la diferencia o el estudio se tendrá que enfocar según lo que nosotros querramos observar o estudiar de cada fenómeno. Entonces, este primer fenómeno se conoce como descomposición de la luz. Como podemos notar, también todo esto está influenciado, podemos notarlo en lo que son la generación de ondas, y que aplicamos sobre todo en nuestra vida cotidiana en la actualidad en los diversos medios de comunicación, que pueden ir desde teléfonos, celulares, computadoras que generan algún tipo de señal o que reciben cierto tipo de señal, las señales de Wi-Fi, las generadas por los satélites para poder transmitir una señal de cable de televisión, por ejemplo, las ondas de radio, etc. Entonces, gracias al estudio de todos estos fenómenos es que hoy en día pues tenemos tanta facilidad para poder intercomunicarnos. Sin embargo, también esto puede llegar a tener algunos efectos que no sean tan favorables para el ser humano. Sin embargo, bueno, esto sigue bajo estudio y se espera que más adelante el comprender todo el tipo de propagación de onda, el tamaño de onda, la fuente que lo genera, etcétera, pues permita también hacer estudios mucho más precisos para poder tener aplicaciones en el área de la medicina, por mencionar solamente un ejemplo. Como podemos ver en esta imagen,
antes y después del uso del celular, la cantidad de radiación por zona pues también cambia, se altera y entonces ahora se trata de estudiar o comprender los efectos que generan estas zonas al estar incidiendo de manera recurrente en alguna zona y en particular en lo que es la piel o el cuerpo del ser humano. Entonces espera que más adelante tengamos mayor información sobre qué tan dañinas pueden ser las radiaciones y también qué longitud de onda en particular es la que puede generar mayor daño. Y como podemos observar en esta imagen, lo que tenemos son campos ahora, pero de origen magnético. Lo que está encerrado en este círculo rojo y con una flecha es lo que vamos a conocer como campos. En este caso, si el origen es mediante imanes, entonces se pueden llamar campos magnéticos y es de manera similar al que genera, por ejemplo, la Tierra, que se puede entender o también tratar de estudiar como si fuera un imán gigante que genera líneas de campo magnético a su alrededor. Y esto ya veremos que hay expresiones que nos permiten también comprender el comportamiento de estos campos. Este tipo de líneas son líneas imaginarias que nosotros tenemos que ir dibujando o representando debido a que todos los fenómenos que vamos a estudiar a partir de ahora, generados por cargas eléctricas o campos magnéticos, pues en realidad lo que vamos a estudiar es el efecto de los mismos, ya que es muy difícil visualizarlos de manera sencilla o rápida. Y de manera similar, como podemos ver aquí, ahora tenemos, por ejemplo, cargas eléctricas que pueden ser, ya sabemos, de dos tipos, que son las positivas y las negativas. Los campos que ahora dibujamos alrededor de esta, si son cargas puntuales, podemos decir que se van a dibujar como líneas radiales y que además tendrán un sentido de orientación. Si son a partir de cargas puntuales positivas, se dirigen hacia afuera y si son a partir de cargas ahora de tipo negativo, pues serán líneas radiales también, pero que apuntan hacia dicha carga. Cuando comienzan a acercarse estos dos tipos de carga o incluso cargas del mismo signo, lo que podemos notar en esta imagen que acabo de denominar como imagen 1, pues es que estas líneas de campo tendrán algunos efectos, se tendrán que deformar según el efecto, la interacción que sienta por la carga que esté cercana. Y un efecto similar ocurre, en este caso le llamamos, cuando tengo una carga positiva y una negativa, le llamo dipolo eléctrico, y también ocurre algo similar, como mencionaba, con lo que son los imanes, que también pueden generar campos ahora de origen magnético. Entonces veremos también más adelante cómo es que se deforman estas líneas y los efectos que van a generar en su entorno. Otro aspecto importante con el que vamos a trabajar es algo que se denomina como regla de la mano derecha y esta simplemente tiene que ver con el producto cruz de dos vectores. Si necesitamos recordar este concepto, podemos ir a revisar los videos que se presentan al inicio de la parte de mecánica 1, en la cual hablamos sobre vectores, características y operaciones que se pueden realizar entre ellos. Esta regla es bastante conocida dentro de la física porque nos permite orientarnos para conocer en qué dirección se va a encontrar el resultado o el vector que obtenemos de un producto cruz. En general, lo que se hace para esta ley pues es que nosotros, o esta regla, si tenemos un producto cruz, en este caso A cruz B igual a otro vector C, y tenemos duda de en qué dirección se encuentra dicho vector C, lo que debemos hacer es colocar nuestra mano extendida sobre el primer vector, que en este caso es el vector A. Una vez que se encuentra identificado esto y colocada sobre dicho vector de manera imaginaria, giramos o cerramos nuestra mano en dirección al segundo vector del producto cruz, es decir, en esta dirección. Cuando yo cierro mi mano, lo que obtengo es algo como lo de la imagen. El dedo pulgar, después de que hacer el giro con estos dedos, lo que obtenemos es que el dedo pulgar se mantiene en esta dirección, que en este caso pues puede coincidir, por ejemplo, con el eje Z. Y entonces esta regla pues nos sirve para orientar o para obtener la dirección en la cual se va a encontrar el vector resultado de el producto cruz de otros dos vectores.
que a su vez estos dos vectores A y B en este caso se encuentran dibujados sobre un plano que podemos denominar como el plano XY. Entonces, simplemente la utilidad es para ubicarnos en el resultado o en el tipo de resultado que vamos a obtener en este tipo de multiplicación ahora de tipo vectorial. Y por último vamos a recordar lo que son las ondas, que son simplemente gráficas que se repiten a lo largo de uno de los ejes. En general nos sirven para representar lo que son movimientos periódicos o que se repiten a lo largo, por ejemplo, del tiempo. Como mencionábamos hace rato, longitud de onda ahora se representa con una letra lambda y es uno de los parámetros más importantes con los que vamos a estar trabajando. Si yo defino estos dos puntos como puntos que se repiten, como dos máximos o incluso dos mínimos, entonces la distancia entre ellos es lo que vamos a conocer como longitud de onda. Cuando hablo de longitudes de onda que son largas o grandes, esto es equivalente a mencionar que tenemos frecuencias bajas y en términos de energía también tenemos energías de órdenes bastante bajos. Si la frecuencia o la cantidad de procesos se repiten con mayor cantidad de veces por unidad de tiempo, se dice que a longitudes de onda cortas, que son más pequeñas, ahora la frecuencia aumenta y por consecuente también la energía tiene que aumentar. Y esto es importante irlo reconociendo porque ya veíamos que en el espectro electromagnético estos tres parámetros son los que se utilizan como unidades para medir lo que son las ondas, las energías que estos producen, las frecuencias e incluso también para una posterior clasificación. Y finalmente entonces de este otro lado observamos que ahora tenemos dos ondas ya no separadas como en el caso de la izquierda, sino que ahora se propagan o se dibujan juntas. En este caso podemos asumir, por ejemplo, que si es una onda de carácter electromagnético, por ejemplo, la onda de color rojo tendrá que estar asociada al campo eléctrico y la onda de color azul al campo magnético. A partir de ahora, ambos campos y sus representaciones tendrán que estar relacionadas con esta notación y van a aparecer siempre sobre la misma gráfica. Si estas ondas no cambian a lo largo del tiempo, se dice que son o pueden ser ondas, por ejemplo, estacionarias, y si se mueven o van variando en función de algún parámetro, como por ejemplo el tiempo que mencionábamos hace un momento, entonces se dicen que son ondas que se pueden incluso estar propagando también a lo largo del espacio. Estos términos obviamente se irán trabajando un poco más adelante, pero es importante que nos vayamos acostumbrando a la notación y a las visualizaciones de este tipo de elementos. Como podemos observar en este caso, ahora el campo eléctrico está asociado con las flechas de color azul, el campo magnético está asociado con flechas de color rojo que crecen o disminuyen en intensidad en función del tiempo, oscilan cada una a lo largo de uno de los ejes. El campo eléctrico oscila a lo largo del eje Y y el campo magnético a lo largo del eje X. Y posteriormente encontraremos la expresión que nos permite encontrar el desplazamiento de una onda que está conformada por estos dos tipos de campo y además en qué dirección se va a encontrar como dirección de propagación, que para adelantarlo pues tiene que ver ahora sí con la regla de la mano derecha, que si el campo eléctrico está sobre el eje Y y el campo magnético sobre el eje X, al hacer el producto cruz, entonces la dirección de propagación tendrá que estar a lo largo de nuestro eje Z. Con esto terminamos la primera parte, la introducción, aunque sea muy breve, sobre los conceptos que trabajaremos a lo largo de este curso.